Hola, soy Ricardo Velázquez y en el siguiente video les voy a explicar un laboratorio que trata acerca del fenómeno de radiación y de la potencia emisión que tiene un cuerpo respecto a uno deslizado llamado cuerpo negro. Y para poder tratar este laboratorio necesitamos tener un marco teórico que presente los siguientes conceptos. El primero de estos es la potencia emisiva, que es una forma de determinar la cantidad de calor por unidad de tiempo que emite un cuerpo cualquiera. Y se va a basar en esta fórmula, donde epsilon es la emisividad del cuerpo que emite, sigma es la constante de Stefan Boltzmann, que como lo dice es una constante, así que su valor no varía, y esta es la temperatura del cuerpo que emite elevada a la cuarta. Como ya nombré, también es importante el concepto de emisividad, que es una razón entre la energía que emite un cuerpo cualquiera versus la cantidad máxima que puede emitir, donde la cantidad máxima viene dada por un cuerpo ideal que vamos a llamar cuerpo negro, que se comporta como un cuerpo que emite y absorbe toda la radiación existente en todas las longitudes de onda. Por lo tanto, si este factor llegara a ser 1, significa que el cuerpo se comporta como un cuerpo negro y absorbe y emite radiación en todas las longitudes de onda, es decir, es un cuerpo radiante perfecto, podríamos decirlo. Y nuestro último concepto, que es el más primordial, es el de factor de forma, que va a tener relación con qué parte de la cantidad total que emite un cuerpo va a poder recibida por un cuerpo que está ubicado a una cierta distancia del emisor, que como se ve acá es la razón entre la cantidad de energía que llega al receptor dividida la cantidad de energía que emite un cuerpo. Se calcula mediante esta expresión, por lo tanto podemos decir que depende de la geometría del problema, ya que tiene involucradas las áreas y los ángulos de ambos cuerpos, que se puede ver ilustrado acá de mejor manera. Área I va a ser el área del emisor, A sub j el área del receptor. Los ángulos θ sub i y θ sub j son los ángulos que forma la normal de la superficie del cuerpo emisor o receptor con la distancia, con la trayectoria que existe entre ambos cuerpos en la emisión de radiación, como se ve acá. Esta es la distancia que separa el área I y el área sub j, y por lo tanto ambos ángulos se forman con la normal de cada cuerpo emisor y receptor, que se ve ilustrado acá, que se usa. Y también vamos a utilizar la distancia que existe entre ambos cuerpos, ya que es muy importante, pues se supone que mientras más distante esté nuestro receptor, menor energía va a recibir. Antes de iniciar el experimento se deben tomar las condiciones ambientales que corresponden a 17 grados Celsius, 760 milímetros de mercurio y una humedad correspondiente al 88%. Hecho esto, enchufamos el banco de ensayo y cuando realizamos esto conectamos el multitester que va a recibir el voltaje del receptor. Para iniciar las mediciones vamos a ubicar la fuente emisora a una distancia inicial de 15 centímetros del elemento receptor, considerando los 4,5 centímetros de la fuente emisora. Luego de realizar esto, vamos a ajustar el amperímetro de la fuente a 6,4 amperes y se deben esperar aproximadamente unos 15 minutos para que el voltaje que se recibe se estabilice. Para que se puedan realizar las mediciones, hay que fijar y sostener la perilla fija para evitar cualquier fluctuación que pueda ocurrir y que pueda invalidar los resultados obtenidos. Una vez que se logra esto, vamos a realizar 4 mediciones con un amperaje de 6,8, 7,2, 7,6 y 8 amperes, y hay que tener en cuenta que este amperaje no puede sobrepasar los 8 amperes, pues puede dañar la fuente emisora causando desperfectos en ella. Entonces lo que se va a proceder a hacer una vez fijado el amperaje es esperar un minuto para que se estabilice bien la señal y luego anotar el voltaje que marca el multitester, que corresponde a la cantidad de voltaje que recibe el receptor.
Vamos a realizar esto un total de 4 veces. Inicialmente, como ya dijimos, con la fuente emisora una distancia de 15 centímetros, luego una distancia de 30 centímetros y las otras 2 veces posteriores con la misma distancia de 30 centímetros, pero variando el ángulo en 20 grados positivo y negativo con respecto a la normal del emisor. Una vez concluido todas estas mediciones, vamos a proceder a tomar las condiciones finales que corresponden a 17 grados Celsius, una presión de 760 milímetros de mercurio y una humedad del 89%. En las siguientes tablas de datos se pueden apreciar los resultados obtenidos, donde se ve claramente lo que se obtiene para la distancia de 15 y 30 centímetros y para 20 y menos 20 grados de ángulo. Lo que se obtuvo experimentalmente fueron el voltaje del emisor, el amperaje del emisor y el voltaje del receptor. Por lo tanto, para calcular la potencia en el caso del emisor, simplemente multiplicamos el voltaje obtenido por la intensidad de corriente, y en el caso del receptor utilizamos un factor de conversión para obtener la potencia. Además, según un gráfico en base al voltaje del emisor, podemos calcular la temperatura a la cual está para poder utilizar los datos posteriormente. Con estas tablas de datos obtenemos los siguientes factores de forma, ya que como tenemos ambas potencias de receptor y emisor, es más sencillo calcular este factor y se obtienen los siguientes resultados para cada caso. Como se puede apreciar, todos estos valores son menores que 1 y van decreciendo de acuerdo a las condiciones, lo que es de esperar según el marco teórico. Además, de acuerdo al hacer una relación entre lo que se emitió realmente y lo que debería emitir según la temperatura del emisor, vamos a llegar a que la emisividad de este cuerpo es de 5,4 por 10 a la menos 5 adimensional, lo que lo vuelve un cuerpo radiante que emite poca energía, de acuerdo a lo que comparándolo con un cuerpo negro. Podemos decir que los factores de forma obtenidos se ajustan a lo que predice la teoría, pues en el caso de los 30 centímetros se obtiene un factor de forma menor que en el caso de los 15 centímetros, y en el caso de cuando se varía el ángulo positiva o negativamente también se observa una disminución comparado con la distancia anterior. Esto se debe a que, por lo que expresa el marco teórico, al aumentar la distancia o un ángulo, este factor de forma disminuye, pues el área que recibe la radiación puede llegar a ser menor. En cuanto al factor a la emisividad que se obtuvo, se tiene que es bastante pequeña, por lo que es un cuerpo que emite mucho menos que un cuerpo negro. Y además podemos decir que todos estos valores se pueden ver afectados ya que el experimento se realizó durante el día, lo que implica que hubo parte de radiación incidente por parte del Sol, lo que puede hacer variar un poco los datos obtenidos y que los instrumentos utilizados para las mediciones eran muy sensibles, por lo cual cualquier error humano también se ve afectado en los resultados que se obtuvieron.